la vida de Fernando que nos va a dar el tema, Señor, que sea un tema, el mejor alimento, súper especial, que nos llegue a nuestros corazones, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestras almas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos muy especialmente en esta noche, clamamos a ti por la vida del padre de Mirna, Señor. Padre, que seas tú poniendo tu mano sanadora o que se haga tu voluntad, Señor, porque tú eres el único Dios grande, el único Dios poderoso, el único Dios de imposible, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias porque tú le darás fortaleza, Señor, a toda esa familia que tanto necesitan. Y te pido muy especialmente por Mirna, Señor, que seas tú guardándola bajo tus alas, que seas tú fortaleciéndola, dándole fuerzas para que salga adelante, Señor, con esta situación, porque tú eres un Dios perfecto, Señor. Gracias, Padre, te agradezco por estos días, por este fin de semana que viene, porque sabemos que podemos contar contigo. Te entregamos la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que seas tú, Señor, enseñándonos cada día lo grande y maravilloso que eres, Señor. Gracias por tu presencia y por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Hola, Claudia. Hola. Era la oración de todo, para todos. Al final que he podido, voy a hacer un día muy completo. Nos veamos aquí a la gente. Hola, muy buenas noches. Vamos a hablar cada Hola, John. Buenas noches. Hola, John. Disculpad que no puedo entrar con video, pero voy a estar aquí conectado con todos ustedes, ¿vale? ¿Por qué no te peinaste hoy? Ok. No. Anastasia huele riquísimo. Fernando, que huele riquísimo. Hola. Bueno, pues le vamos a dar paso a Fernando, ¿no? Que dirige hoy la reunión. ¿Vale, Fernando? Bueno, sí, muchas gracias. Quería pedirles un favor a cada uno, para, por favor, unos versículos que vamos a usar en un momento. Entonces, el primero sería Juan 1:12. ¿Quién Juan lo toma? 1:12, ¿quién? Yo. Listo. Vale. Vale, tú. Después sería Juan 3, 15 y 16. ¿Cuál? ¿Juan 3? 3, 15 y 16. Lo toma Julio. Después seguiría Ezequiel 11 del 19 y 20. ¿Quién? Bien. Claudia. Sí. Claudia, ok. Bueno. Después sigue Ezequiel 11. Ezequiel 11, 19 y 20. Después sigue Malaquías 1, 2 y 3. Malaquías 1, versículos 2 y 3. Lady, ok. Después sigue Zacarías 4, 6. ¿Quién? ¿La Juan. toma Paco? ¿A Juan? ¿Quién? ¿Paco? Vale. Ok. Zacarías 1. Zacarías 4, 6. Vale. Después sigue Juan 13, 7. ¿Quién lo toma Juan 13, 7? ¿Quién? Juan 13, 7. Hola, yo, Diego. Ok. Ezequiel 11, 21. Otro. Diego, tú. María Ángeles. ¿O quién? Espera. No digas tú quién cada uno, no sé. A ver quién lo dice, mujer. Ezequiel 11, 21. Pero es que nadie habla, entonces hay que poner. No. Sí, está bien. Bueno, yo creo que ahí ya ahorita le damos otra vuelta o no sé, creo que ya hay muy pocos ahí. Necesito también Juan 3:12. Juan 3:12. Pero esto no es de Romanos 9, ¿no? No, pero todos tienen que ir ahora. Yo tengo Juan 1:2. Si quieres Bueno, Juan listo. 3. Vamos entonces, iniciamos. Vamos a hacer una cosa. Perdonad, vamos a silenciar todos los micrófonos y dejamos a Fernando, ¿vale? Para que no haya ruido de fondo ni nada. Sí. Ok, bueno. Lexi. Listo. Entonces Yo tengo Juan 13, 7. Juan 13, 7, ok. Bueno, ya apenas terminemos esto,
les pido por favor otros versículos porque es para complementar la parte final ya. Entonces, Romanos 9, pues inicia, voy a contarles una historia, ¿no? Primero voy a contarles una historia que me pasó, algo cotidiano, que me pasó hace unos días. Entonces, me compré una impresora y yo la necesito casi siempre para cosas negras, para imprimir solo fotocopias, como partes oscuras, ¿sí? Y entonces, en mi mentalidad, en mi lógica, pues claro, yo necesitaba comprar los cartuchos para la impresora y necesitaba un cartucho negro. Y resulta que las impresoras vienen con 3 cartuchos más, uno cian, magenta y amarillo. Y resulta que yo decía, ¿para qué me pongo a gastarme el dinero en la impresora con los cartuchos de otros colores si yo lo que necesito es blanco y negro? Y no me funcionaba la bendita impresora. Entonces empecé a pelear con la impresora, le compré el cartucho original, le compré el otro cartucho, ninguna, y no me funcionaba para nada. Estaba ahí en problema con esa impresora. Hasta que al final me tocó comprarle los de colores. Cuando le compré los de colores, pues todo funcionó. Estaba perfecta, no tenía ningún lío, nada de esas cosas, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿por qué pasó esto, sí? O sea, ¿qué pasó? Porque pues pasan cosas como normal en nuestras vidas, pero Dios tenía algo que enseñarme a partir de una cosa tan sencilla como esa. Entonces yo decía, bueno, Dios me muestra unas cosas y precisamente tenían que ver algo con la palabra de hoy de Romanos 9, ¿sí? Entonces, hago la introducción frente a lo que es la impresora y ya al final les voy a contar qué es lo que pasa con la impresora y qué es lo que tiene que ver con Romanos 9, ¿sí? Entonces, Romanos 9, del 1 al 5, voy a leer yo, dice. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios en todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, en estos versículos del 1 al 5, Pablo está diciendo que él tiene un dolor muy fuerte por su familia, ¿sí? por su familia de sangre, de carne, por todo lo que son los judíos y por todo eso que teniendo tantas cosas a su favor, por ejemplo, que dice que la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas, ellos no accedieron a eso porque ellos no quisieron aceptar a Jesucristo como el Salvador, ¿sí? Entonces él está muy sentido y él tiene un gran dolor es un dolor tan grande que él dice, yo quisiera ser anatema, en el versículo 3 dice, yo quisiera ser anatema, ¿sí? O sea, es tan grande el dolor de Pablo que él tiene el conocimiento del bien y del mal y dice, yo quisiera ser anatema y que mi familia de carne conociera al Señor Jesucristo. O sea, él se quisiera entregar por el amor a su familia, ¿sí? Muchas veces nosotros también tenemos familiares que aún no han llegado o que quisiéramos hacer lo que sea para que se convirtieran. Y este versículo me llevaba a Lucas 14, del 16 al 24, que no les voy a poner a que lo lean ese, que es la gran cena, es la parábola de la gran cena, cuando dice que la parábola que un hombre invitó a una gran cena a unas personas, a sus allegados. Entonces, cuando fue la cena, unos empezaron a decir que no, que se iba a casar uno que se iba a casar, que no, que el otro no podía porque estaba con una yunta de bueyes nueva. Entonces, el hombre que los está invitando se enoja porque estos hombres no querían acceder a su cena, ¿sí? Les estaba invitando todo y no quisieron ir. Entonces él les dice a los criados, vayan por las plazas y recójanlos a todos los que quieran venir, ¿sí? Y después les dice los empleados, les dicen,
vinieron todos y sobró más espacio. Entonces él le dice, no, 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 vayan por todos y oblíguenlos a todos a entrar. Entonces, este primer capítulo del 1 al 5 decía que ellos, los que tenían esa adopción por parte de Jesucristo, los israelitas, no lo quisieron. Y Dios me decía, sí, o sea, ellos no lo quisieron aceptar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús y Dios? Pues llamarnos a nosotros, ¿no? Que nosotros sin ser pueblo judío, tenemos adopción por medio de creer, de la fe en Jesucristo. Entonces nosotros fuimos llamados, aceptados y adoptados, pues por la fe en Jesucristo. Eso dice esos primeros 5 versículos del capítulo 9. ¿Sí? Después, el versículo 6 dice, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino son los que son contados, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, acá habla de que no son los hijos de carne, los hijos de Israel, los hijos de Dios, sino los que son contados como promesa. Y recordamos la promesa que le dio Abraham a Dios a Abraham le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, o sea, una cantidad impresionante, sabiendo que Abraham en esa época pues no tenía hijos, entonces por eso creo que le dirán el padre de la fe o alguna cosa así, ¿cierto? Y entonces ahí, en este versículo del 6, del 7 y el 8, ahí es cuando viene ya Juan 1.12. ¿Quién tiene Juan 1.12? Juan 1:12. Sí. Espérame. Ay, Julio. Aquí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, entonces ahí está diciendo que a todos los que le recibieron se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ok. Ahora Juan 3, 15, 16. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. Exacto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien. Y ahora Ezequiel 11, 19 y 20. Que dice, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ok. Entonces, ahí está hablando de los hijos de la promesa. Estos versículos hablan de los hijos de la promesa, que en realidad venimos a ser parte de nosotros. Nosotros somos parte de esas estrellas del cielo y de esa arena del mar. Somos un granito, cada uno de nosotros es un granito de lo que Dios tenía en mente cuando decía eso de las estrellas del cielo. Y cuando te hablaba de la arena del mar, nosotros también somos parte de esa promesa. Ahí como leíamos en eso. Ahora, el versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Entonces, esa palabra estaba en Génesis 18:10, que no la vamos a leer, que es cuando Dios le dice a Abraham que tendrá un hijo y que pues va a suceder esto, su descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Entonces, ahí dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno
de Isaac, nuestro padre. Entonces, ¿quién es Rebeca? Rebeca es la esposa de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Después de que Abraham tuvo su promesa, Dios le dio su hijo. Ese hijo se llamó Isaac. Y Rebeca, que fue su esposa, también tuvo unos problemas al concebir y también Dios le dio una promesa. Dios le dio una promesa. Entonces, Isaac también tuvo como esa comunión, esa cuestión con Dios que le dijo que por qué no podía tener hijos. Entonces Dios le dijo, hay una promesa, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y seguía la promesa. De ahí nacieron dos hijos que fueron los hijos de Rebeca fueron ¿cómo se llama? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, muy bien, gracias. No lo recordaba en este momento. Y bueno, versículo 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni el mal, para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, este versículo es bastante extraño, porque a mí me corrió un poco y ahí es cuando me empezó a sentar un poco, no como en la Biblia normal me lleva, sino este versículo me frena un poco y entonces dice, no pues había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino porque Él llama. Entonces, este versículo habla de predestinación, como una predestinación, ¿sí? Y resulta que a partir de este versículo y de muchas cosas que se manejan en este versículo en este capítulo de Romanos 9, viene un pensamiento que fue como el calvinismo, el calvinista, ¿sí? Que más adelante lo vamos a tratar en esta misma charla, pero pues por ahora voy a tocar el tema que este tema habla de la predestinación, ¿sí? Habla como la predestinación, ¿sí? Y muchas veces en la Biblia se habla de la predestinación, ¿sí? Versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, ¿sí? En cuanto a Esaú y Jacob, ¿no? Se les dio una promesa, dice en el versículo 12. El mayor servirá al menor. ¿Y qué pasa? El mayor servirá al menor, luego no resulta que había una ley anteriormente que decía que el mayor tenía la bendición del padre. Entonces, no entiendo por qué se decía el mayor servirá al menor. Entonces resulta que había una promesa especial en ellos, ¿sí? Porque Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Y qué pasa si es que eso ya estaba escrito? O sea, eso era una ley de que los primogénitos iban a ser los que tenían el orden de todas las cosas, ¿no? Entonces, el mayor servirá al menor. Pero resulta que cuando ellos estaban desde el vientre de su madre, Esaú y Jacob, ellos venían peleando desde el vientre de su madre, ¿sí? Incluso cuando fue a nacer Esaú nació primero, ¿sí? Y Jacob, dice que la mano de Jacob se le entretuvo como en la pierna. Entonces dicen que siempre dice que hubo como una especie de que ellos querían salir. Ellos lucharon desde el principio por ser el mayor, ¿sí? Incluso desde el vientre de su madre, y la palabra dice que desde el vientre de su madre ya tenían sus competencias, ¿no? Entonces ahí, bueno, había una promesa especial porque fue lo que Dios les dijo en Génesis 25:23, que el mayor servirá al menor. Bueno, versículo 13, ahí viene, versículo 13 dice, ¿cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 13, ¿quién tiene Malaquías 1, 2 y 3? Yo lo tengo.
Malaquías 1, 2 y 3. Malaquías 1, 2 y 3, sí. Dice, yo os he amado, dice el Señor, y como nos has amado, replicáis vosotros. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero avaricié a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Porque dice que a Jacob amé, más Esaú aborrecí. Esaú era el mayor, Esaú era el mayor y Jacob era el menor, ¿sí? Entonces, Esaú, hay muchos hombres de Dios que dicen que en realidad la bendición la debía haber tenido Esaú, ¿sí? Porque Esaú era un hombre más de campo, era un hombre que cazaba, era un hombre como más entregado a su padre, era un hombre como más de luchar, de guerra, era como un hombre que de verdad necesitaba esa bendición, ¿sí? Y Jacob no, porque Jacob, desde el solo nombre Jacob es engañador, ¿sí? Jacob tuvo que engañar para quedarse con la bendición de Esaú. Entonces, este versículo dice que porque Dios dice que porque amó a Jacob y aborreció a Esaú. Una explicación de este capítulo ahí en Malaquías, como lo decía Lady, es porque él despreció su bendición, ¿sí? Ante los ojos humanos era mejor Esaú que Jacob, pero resulta que él despreció su bendición porque Jacob le dijo que le vendiera su primogenitura por un plato de lentejas. Y él le dijo que sí. Dijo, pues, a mí para qué me sirve la primogenitura si tengo hambre, me van a dar un plato de lentejas, pues dame mi plato de lentejas, que me sirve más mi plato de lentejas que la primogenitura, ¿sí? Entonces, ahí dice que Dios en realidad lo aborreció de esa forma porque no supo valorar lo que él le había dado y tuvo por poco lo que Dios había puesto en él, ¿sí? Entonces dicen que el desprecio que tuvo Dios fue por haber despreciado su bendición, ¿no? Por haberlo, pues, tomado por nada lo que Dios le había dado, ¿no? Ahora, dice el versículo 14. Dice el versículo 14. ¿Qué diremos pues? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Sí? Dice el versículo 15. Pues a Moisés dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, dice Dios. Ahí está Juan 13:7. ¿Quién tiene Juan 13:7? Yo lo tengo. Dice, Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Ok, Juan, 3. Versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Alguien tiene Zacarías 4:6? Vale, ahora. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. Entonces, bueno, dice Dios que Él tendrá misericordia. En el versículo 15, que tendrá misericordia del que Él quiera y se compadecerá del que Él quiera, ¿sí? O sea, es la soberanía de Dios. Estos versículos ya empiezan a hablarnos de una soberanía total de Dios ahí, ¿sí? Dice que no es con nuestro espíritu, ¿sí? Que no es con nuestras fuerzas, sino con el espíritu del Señor. Y dice que Él hace lo que Él quiere y que Él tiene misericordia de quien quiere. Versículo 16.
dice, versículo 17, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, el versículo 10, todos estos versículos hablan de la soberanía de Dios. Versículo 17. Entonces dice que para eso levantó Dios al Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. Y viene el versículo 18, ya que es hasta acá donde termina este estudio que me había tocado hoy hasta a mí. Dice el versículo 18, de tal manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿alguien tiene Ezequiel 11:21? Ezequiel No, 11:21. pues lo leo Yo yo lo mismo. tengo. Sí. Sí, Es léelo, que por favor, Claudia. no Ok. tenía el micrófono, vale, el 21 que dice, pero haré de la conducta de aquellos cuyo corazón anda tras sus cosas detestables y sus abominaciones recaiga sobre sus cabezas, dice el Señor Jehová. Ok. Entonces, él dice que en ese versículo 18 dice que él endurece al que tiene misericordia del que quiera misericordia y endurece al que quiere endurecer. Pero entonces, este capítulo fue muy difícil de preparar y lo estudié y lo luché mucho y leí muchas cosas. Y resulta que cuando Dios dice que cuando está el faraón, que dice que Dios endurece el corazón del faraón, resulta que todos los que había estudiado este capítulo, este versículo dice que el faraón venía con un corazón duro, o sea, Dios no hace que un corazón, ¿sí? Que es un corazón que ama a Dios, que sirve a Dios, entonces Dios hace, sobre este le voy a endurecer el corazón y no, que se condene, ¿sí? O no, me sirve, pero no, le voy a endurecer su corazón y que caiga, no, ¿sí? Resulta que el corazón del faraón era duro y Dios le había dado muchas oportunidades y le había mostrado que las plagas, que la vara de Aarón se convirtiera en serpiente, y él que no los dejaba salir, que no los dejaba salir. Entonces él estaba tan obstinado que el Señor dijo, como que, yo me imagino que Dios lo que hace es como, él trata de sostener, y de un momento a otro se libera y deja que su obstinación completa lo consuma, ¿sí? Entonces dice que endureció el corazón del faraón, ¿sí? Entonces, resulta que en base a todos estos versículos de este capítulo, nace una tendencia que se llama el calvinismo, ¿no? Que es de un hombre que se llamaba Juan Calvino, nació en 1509 y 1564, es un teólogo francés. Y es un hombre que dice que habla de la soberanía de Dios. Fue un gran hombre de Dios, hizo una reforma y todo, estudió mucho la palabra y todo, y tiene unas frases muy importantes, pero entonces, ¿qué pasa? Él dice que prácticamente Dios tiene la soberanía de todo, y como quien dice que niega que nosotros podamos tener un libre albedrío, ¿sí? Él habla de que nosotros no tenemos libre albedrío si por ejemplo, si vemos la Biblia y si nos ponemos a confrontarla en ciertas partes, pues a veces dice Dios que pondré un espíritu sobre ellos. Entonces es como si nosotros no tuviéramos un libre albedrío, ¿sí? O por ejemplo, lo que dice que endureció su corazón. Entonces es como si no tuviéramos un libre albedrío, ¿sí? Y este hombre, Juan Calvino, pues él estudió mucho sobre eso, tanto que estudió que se formó una tendencia que es el calvinismo, que habla sobre eso, que precisamente la soberanía de Dios es tan absoluta, y se formó esa tendencia.
Entonces, Juan Calvino tiene unas frases pues muy increíbles y maravillosas. Por ejemplo, una de las frases que tiene, dice, que me encantó, dice, el corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos, ¿sí? Me encantó, ¿sí? Porque como qué frase tan importante saca este hombre, ¿sí? Como la tortura de una mala conciencia es el infierno de un alma viviente, ¿sí? Entonces yo veo qué sabiduría que tiene este hombre, qué gran hombre de Dios, qué poderoso eso, pero también yo veo que nada se compara a la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque nosotros empezamos a adoptar la palabra y las sectas y las culturas empiezan a tomar un versículo y lo convierten y lo transforman y lo modifican, y aunque se basen en la palabra, y aunque sean unos grandes hombres de Dios tremendos, ¿sí? Y aunque pueden tener la razón, porque yo no estoy diciendo que yo tenga la razón, ni que Juan la tenga, ni que otro la tenga, porque salieron otras subculturas o subtendencias del calvinismo y el arminianismo. ¿Me ayudas, Paco? Arminianismo, ¿sí? Que ya habla acerca de que el hombre sí tiene la capacidad de decidir, ¿sí? Fue como un siglo después de Juan Calvino. Entonces, salen muchas corrientes filosóficas que lo que hacen, creo yo, es confundir a muchos y confundirnos a nosotros mismos y confundir a los escogidos. Entonces, yo decía, ¿por qué me ha tocado esto, Dios? ¿Y por qué me ha tocado meterme con esto del calvinismo que yo nunca lo había estudiado? ¿Y por qué me ha tocado esto? Y al final Dios me dice, me empieza a llevar hacia otros caminos y me dice, nosotros no tenemos que estar peleando los unos con los otros. Si es que Juan tiene la razón, o si es que el arminianismo, o si es que los pentecostales, o los bautistas, o los que la séptima religión de no sé qué, no tenemos que pelear por unas cosas, porque eso es lo que se encarga el enemigo. El enemigo lo que busca es dividir, ¿sí? Una casa dividida contra sí misma no prosperará, y es lo que muchos siglos ha hecho los cristianos. Unos pelean por una cosa y yo no me junto con este porque este habla de la gracia y la supergracia. Este habla de la condenación, este habla del otro, y yo no voy con eso, ¿sí? Y todo se vuelve en una sopla, una mezcla de cosas que hasta las sectas las toman, ¿sí? Hasta las sectas toman una palabra y la modifican y la vuelven a su acomodo. Entonces Dios me decía, no, ¿por qué hacemos esto si lo que tenemos es que ser unidos como cristianos todos, ¿sí? ¿Que uno cree en esta? Pues, ¿cuál es nuestra función? Amarnos los unos a los otros, ¿no? Amamos al hermano que cree en una cosa, amamos al hermano que cree, incluso hasta al hermano que hace tatuajes le tocó hoy predicar, ¿sí? Cosa que Dios quiso, ¿sí? Que en otras iglesias hubiera sido un pecado mortal, ¿sí? Pero acá Dios me pidió la oportunidad de hoy venir a traer esta predicación. Y ahí es cuando ya venían otros capítulos, otros versículos que vamos a utilizar, que fueron los que no tomamos, porque entonces no había muchos versículos y yo sabía que iba a ser un poco de confusión. Entonces viene Juan 3:12. A ver, 12.